La noche cayó sobre Estambul con un brillo distinto, uno que parecía reflejar algo más que las luces de la ciudad. Semre Arda apareció frente a las cámaras por primera vez después de meses de silencio. Y todos sabían que esa entrevista no sería como las demás. Su voz, pausada y segura, anunciaba que venía a decir lo que muchos temían escuchar. «He amado con todo mi ser», comenzó, y el estudio entero contuvo el aliento. Nadie imaginaba que esas palabras abrirían una historia que todavía arde entre los titulares. Desde el primer segundo, el nombre de Gökberg Yildirim flotó en el aire como una confesión inevitable. Semre no lo pronunció de inmediato, pero cada gesto suyo lo gritaba con fuerza. Los años compartidos, las miradas que el público no olvidó, las fotos que marcaron una generación de fanáticos, todo volvió como un eco imposible de ignorar. El presentador trató de mantener la compostura, pero el ambiente se volvió eléctrico. Era evidente que lo que estaba por revelarse no era solo una historia de amor, sino una cicatriz abierta. «Él fue mi calma y mi tormenta», dijo Semre, con una sonrisa melancólica. Las cámaras enfocaron sus ojos, donde el brillo se mezclaba con un temblor que nadie pudo disimular. Habló de los comienzos, de los sueños compartidos y del respeto mutuo que siempre intentaron mantener. Sin embargo, también mencionó el precio de vivir bajo la mirada del público. «A veces, amar en silencio duele más que no amar», añadió con una sinceridad que desarmó al país entero. «Gauda. ¿Cómo? Desarmó el país entero». En ese momento, los espectadores en redes sociales comenzaron a reaccionar con furia, pasión y lágrimas. ¿Volvieron? ¿Nunca dejaron de amarse? Eran solo algunas de las preguntas que inundaban los comentarios. Mientras tanto, Semre respiró profundo y pronunció el nombre que todos esperaban. «Gökberg siempre será parte de mí». Aquella frase bastó para convertir el programa en el más visto de la temporada. La periodista que la entrevistaba intentó contener su emoción, pero la energía era imposible de detener. Semre continuó describiendo cómo el amor entre ambos había sobrevivido a rumores, distancia y orgullo. «Nos conocimos cuando aún no sabíamos quiénes éramos», confesó. Esa frase resonó como una poesía entre la audiencia. Y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, nunca dejamos de mirarnos, aunque fuera desde lejos. Gökberg Yildirim, por su parte, no tardó en responder a las declaraciones. Minutos después de que el programa se emitiera, subió una historia en su cuenta oficial con una sola frase: «Algunas verdades no necesitan explicación». La imagen mostraba un amanecer sobre el Bósforo, y los fanáticos lo interpretaron como una señal directa a Semre. Las redes estallaron, creando una ola de nostalgia y esperanza. Era el regreso de una historia que el público no quería ver terminar. Los expertos en medios señalaron que ninguna pareja había generado tanta atención desde hacía años. Analistas de entretenimiento destacaron la autenticidad de Semre. Su voz temblorosa pero firme. Su vulnerabilidad elegante. «Fue como ver a alguien desnudar su alma frente a millones», dijeron. Mientras tanto, las reproducciones del programa superaban cifras históricas en cuestión de horas. Las miradas se volvían a cruzar, aunque fuera a través de una pantalla. Semre habló también del aprendizaje, de cómo el amor puede ser fuerza y destrucción al mismo tiempo. «Amar no siempre significa quedarse», expresó con una madurez que conmovió incluso a sus críticos. La audiencia percibió cada palabra como un eco de su propia vida. Había en ella una mezcla de tristeza y liberación que trascendía la fama. Era la historia de todos, contada por una voz que había decidido no callar más. Las calles de Estambul amanecieron al día siguiente llenas de titulares
con su nombre. Revistas, noticieros, programas digitales. Todos hablaban de Semre y Gökberg. Algunos aseguraban que volverían a estar juntos. Otros decían que ese capítulo ya estaba cerrado para siempre. Pero algo era indiscutible. Su amor seguía siendo noticia, incluso cuando el tiempo había pasado. Las redes se inundaron de videos, recopilaciones y mensajes de apoyo. Durante la entrevista, Semre también reflexionó sobre la fama y su impacto en los sentimientos. Cuando todos opinan sobre tu corazón, aprendes a protegerlo con más cuidado, dijo. Contó cómo muchas veces eligió el silencio como escudo, pero esta vez su intención era distinta. Quería hablar, sanar y agradecer. A veces el amor no muere, solo cambia de forma. Concluyó. Su mirada se perdió por un instante, como si aún buscara un reflejo en los recuerdos. El periodista insistió. ¿Y si él te escuchara ahora, qué le dirías? Semre sonrió, cerró los ojos y respondió sin dudar. Gracias por ser mi historia. Fue un cierre perfecto, casi cinematográfico. Las luces del estudio se atenuaron y el público quedó en un silencio reverente. En las redes, esa frase se convirtió en tendencia mundial. Miles de fanáticos la usaron como descripción en sus perfiles. La reacción de Gökberg Yildirim al día siguiente fue sutil, pero poderosa. Publicó una foto en blanco y negro, sosteniendo una rosa entre las manos. Sin texto, sin contexto. Solo silencio. Los comentarios se multiplicaron, pidiendo una reconciliación, una película o al menos una canción que inmortalizara su historia. Los fans bautizaron ese momento como el renacer de un amor eterno. Los medios turcos declararon que aquel episodio marcó un antes y un después en la televisión del país, no solo por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Kylie, Semre había logrado lo que pocos, convertir una entrevista en un fenómeno emocional global. Las cifras de audiencia confirmaron que millones habían llorado y sonreído al mismo tiempo. Era más que entretenimiento. Era un espejo humano. Con el paso de los días, la historia siguió generando titulares, análisis y teorías. Algunos afirmaban que una reunión secreta entre ambos ya había ocurrido. Otros juraban haberlos visto en el mismo restaurante. Pero ni Semre ni Gökberg confirmaron ni negaron nada. El misterio se volvió parte del encanto. Su silencio hablaba más que cualquier declaración. Los fanáticos de ambos actores comenzaron a crear campañas en línea, pidiendo un reencuentro profesional. Queremos verlos juntos otra vez, decían los mensajes. Videos, montajes y canciones dedicadas inundaron TikTok y YouTube. La emoción colectiva se transformó en una especie de homenaje digital. Era la prueba de que su amor había trascendido la pantalla y tocado almas reales. El fenómeno cruzó fronteras y llegó a medios internacionales. El amor que conmovió a Turquía, titulaban los portales latinoamericanos. Incluso celebridades extranjeras comentaron sobre la entrevista. Lo que comenzó como una confesión íntima se convirtió en un suceso global. Semre Arda y Gökberg Yildirim ya no eran solo nombres. Eran símbolos de un amor imposible, pero inolvidable. Y así, entre lágrimas, recuerdos y silencios, Semre cerró la entrevista con una última frase. Al final, amar es el acto más valiente que existe. Esa oración quedó grabada en la mente de millones. La música de fondo se desvaneció y el rostro de la actriz se iluminó con una paz serena. Los espectadores entendieron que no se trataba solo de un amor perdido, sino de una vida encontrada.
Y fue entonces cuando el amor entre Semri y Gökberk pasó de ser noticia a convertirse en leyenda.